Leemos en Mateo 8 los versículos 1 hasta el 17 en la Biblia de Jerusalén. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que le digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Anda, que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Termina Jesús de hablar y baja del monte seguido de la multitud. En este punto Mateo relata varios milagros y prodigios, empezando con esas 3 sanidades. El primer caso es de un leproso. Los leprosos eran vistos como personas impuras. No se podían acercar a ninguna persona sana, ni menos tocarla. Se les obligaba a vivir apartados entre ellos y, como no se conocía cura alguna a su enfermedad, su estado empeoraba hasta que se morían. Ser leproso entonces era, más aún que una enfermedad, una maldición. Era también común pensar que tan grave desastre le pasaba a ellos por culpa de algún pecado propio o de sus padres. Es muy triste ver que esta forma de pensar existe todavía en la sociedad. Pensamos que si a alguien le pasa algo terrible, debe ser porque tiene alguna culpa. A veces hasta en la iglesia se cree así. Este hombre demuestra una actitud admirable de fe y respeto. Sabe que Jesús puede sanarlo, pero que no se puede presionar su voluntad. A veces nosotros intentamos presionar a Dios. Puede ser por cantaletas, por ayunos prolongados o por llantos y depresión. Aún a veces le damos la espalda porque no hace lo que le pedimos. Dios es soberano. Decir: Señor, si tú quieres, es una muy buena forma de orar. La reacción de Jesús debió sorprender muchísimo a los que lo rodeaban. Él tocó al leproso. Ni el temor de la contagión ni el estigma social le preocuparon. Su preocupación era demostrar amor y aceptación a un rechazado. Por medio de este acto, Jesús se identifica con el enfermo. De hecho, se hace ritualmente impuro. Sus discípulos deberían apartarse de él. En estos tiempos de coronavirus debemos recordar que Él es el Señor de la vida. Por responsabilidad y sujeción a las autoridades debemos respetar las medidas establecidas, pero no dejemos demasiado lugar al temor y recordemos que la compasión siempre es el valor más alto. Que el temor a una enfermedad no nos impida ayudar a los necesitados y menos obedecer a Dios.
Finalmente Jesús envía al hombre ya sano al sacerdote. Eso era lo que exigía la ley para que la sanidad sea reconocida oficialmente. La persona podía entonces retomar legalmente su lugar en la sociedad. Haciendo eso, Jesús demuestra su respeto por la ley, pero también hace que los sacerdotes puedan ver el poder que Él tiene de parte de Dios. La segunda sanidad es la del siervo de un centurión. Aquí también encontramos un caso de impureza. Según la ley, los romanos eran impuros, y su dominio de la tierra de Israel era rechazado y odiado por los judíos. Pero Jesús no tiene problema en visitar esta casa. Para él la misericordia siempre es más importante que los reglamentos. La fe de este romano es impresionante. Él sabe perfectamente cómo funciona una cadena de mando y reconoce en Jesús una persona de mucha autoridad. Una vez más, los que deberían recibir a Jesús con todo su corazón le cierran las puertas, mientras las personas menos esperadas lo reconocen como Señor. Eso es una muy seria advertencia para nosotros hoy. Tengamos cuidado y estemos atentos a lo que Dios está haciendo, aunque a veces no encaja en nuestros esquemas mentales. La tercera sanidad es la de la suegra de Pedro. En tiempos antiguos, muchas enfermedades eran llamadas fiebres. Aunque la gente no sabía distinguirlas bien, podían ser mortales. No sabemos si esta fiebre era grave o no, pero esta mujer estaba incapacitada. Jesús la sana en forma respetuosa pero cariñosa. Toca la mano de ella. Él es personal y amoroso. No usa fórmulas estereotipadas ni recetas. Entonces, después libera y sana a mucha gente. Y se cumple otra profecía, que Él tomaría sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. Eso es algo que solo Él puede hacer. Nosotros nunca debemos intentar cargar con la enfermedad de otros. Él es Salvador y Redentor, y cuando Dios nos concede una sanidad, es en el nombre de Jesús. Nadie es demasiado sucio, maltratado, pecador o impuro para que Dios lo pueda recibir.